Estamos en otro programa de Ecuador Elige. Estamos con Sofía Espín, asambleísta en funciones, pero que sí pidió licencia, cumpliendo el Código de la Democracia, porque estoy de candidata al Parlamento Andino. Así que un gusto para mí estar hoy día con ustedes desde Santa Elena. Ahorita vamos a aprender qué es el Parlamento Andino. Yo como ecuatoriano recién sé que tengo que votar, otras personas no saben, otras van a votar obligatorio, otros les van a poner una carita feliz. Por favor, díganos a las personas. Bueno, el Parlamento, en realidad siempre hemos votado por el Parlamento Andino. Es parte de la Comunidad Andina de Naciones, de la CAN, en donde están varios países de la región. Está Perú, Colombia, Bolivia, Chile, Ecuador. No está Venezuela, dejó la CAN. Y parte de la CAN, de esta Comunidad Andina de Naciones, es el Parlamento, donde participan legisladores electos de diferentes maneras en cada país. Nosotros en Ecuador los elegimos, el pueblo ecuatoriano vota por ellos. Entonces, normalmente es una papeleta más, efectivamente, que dice parlamentarios andinos y todos los ecuatorianos tenemos que votar. Yo estoy acompañando a Virgilio Hernández y, como ustedes saben, de la lista 5, ellos normalmente se reúnen algunas veces al mes y toman resoluciones. Estas resoluciones no son obligatorias para los gobiernos. Básicamente el Parlamento Andino es una instancia diplomática que, por ser miembro de la CAN, tenemos que cumplir. Entonces depende allí de cada gobierno si toma o no las resoluciones de este Parlamento Andino. Pero sin embargo han hecho cosas importantes, creo yo, porque por ejemplo desde el Parlamento Andino hay políticas de protección para nuestras comunidades, para nuestras comunas, para los pueblos indígenas del país, intentando de que esta protección sea igual para todos en todos los países miembros de la CAN. Y por ejemplo, una cosa que es muy sencilla de ver cómo beneficia lo que se decide en el Parlamento Andino, por ejemplo, es que todos podemos viajar con nuestra cédula y no necesitamos visa para viajar a los países miembros de la CAN, ¿no? Como irme a Brasil, así, o a Brasil, Argentina, Colombia. Efectivamente, que no necesitamos, ¿no? Con tu cédula tú ingresas. Brasil no es parte del Parlamento Andino y obviamente también hay países con los que tenemos acuerdos, con los que podemos viajar con cédula, pero al menos los del Parlamento Andino están trabajando en conjunto por cosas positivas para el país. El mundo se está moviendo en bloques, ¿no? Está la Unión Europea, que es un bloque de países que buscan cosas beneficiosas para sus habitantes. Aquí tenemos que fortalecer espacios como la CAN. Por ejemplo, en el sector eléctrico, yo soy ingeniera eléctrica, graduada en la universidad, en la SPOL, la Universidad Politécnica, y una de las cosas que deberíamos haber trabajado, que dejó la Revolución Ciudadana en el 2017, fue la integración eléctrica regional. En este momento de grave crisis, producto de un nefasto gobierno, o de 3 nefastos gobiernos, Moreno, Lasso y Noboa, que no le dieron atención al parque termoeléctrico del país, y tuvimos esta crisis tan fuerte de energía, 10, 12 y 14 horas de apagones. En el 2017, nosotros con la Revolución Ciudadana dejamos un plan que era interconectarnos inclusive con Chile para vender en ese momento, porque en ese momento exportábamos energía, recuerden ustedes, y los más jóvenes pueden googlear y se van a dar cuenta, exportábamos a Colombia y a Perú. En ese momento de crisis nos hubiera servido importar energía inclusive hasta de Chile, pero como no está completa la integración eléctrica regional, entonces no pudimos hacerlo. Son las cosas que tenemos que retomar cuando con el voto con el cariño y el voto del pueblo estemos en el Parlamento Andino. Entonces era como tener visa para electricidad. Ustedes llaman, oye, necesitamos electricidad, mándenme. Y ya con ese protocolo venía, sin tanto papeleo. Exactamente, es decir, a través de las redes, ¿verdad? Ellos nos podían vender energía. Mira, una de las cosas que dice el gobierno es que la crisis fue por la sequía, porque eso dijo, no es que es una sequía regional, pero el único país que tuvo 10, 12 y 14 horas de apagones fue Ecuador. No, ¿por qué? Porque aquí no hicieron nada bien. Entonces, eso que era obligación hacerlo de los gobiernos que vinieron después de la Revolución Ciudadana, Moreno, Lasso y Noboa, no lo hicieron. Nosotros, con Luisa González de presidenta y nosotros en el Parlamento Andino, vamos a hacer todas las gestiones para que se dé esa interconexión latinoamericana, inclusive hasta con países tan lejos como el chileno. Llegando al Parlamento, aparte de la electricidad, ¿qué otras propuestas, qué haría para beneficio de nuestros hermanos ecuatorianos? Mire, hay muchas cosas que se pueden seguir trabajando. Ya hay unos compañeros que están en el Parlamento y que han trabajado varios temas
educación, salud, derechos de las comunidades, temas que tienen que ver con violencia, defender a las mujeres, ¿no? Combatir la violencia de género. En particular, como ingeniera eléctrica, me interesa el tema de esta interconexión regional en el tema eléctrico, pero también, por ejemplo, el tema de educación, ¿no? Nuestras credenciales universitarias no son validadas de manera tan rápido en otros países. Entonces, la idea es que trabajemos de tal manera que haya un intercambio rápido, de nuestros currículums sean acogidos en los países de la región sin tanto papeleo, digámoslo, y que además también pueda haber un intercambio de nuestros estudiantes, que nuestros estudiantes puedan ir a los países de la región y de allá también venir acá a Ecuador y aprender lo mejor, fortalecernos como bloque regional. Y en la salud igual, ¿no? Lo que nosotros seamos expertos en salud, lo que sea experto Colombia en salud, lo que sea experto Perú en salud, podamos nuestros enfermos tener la posibilidad de que se vayan a curar a otros países y igualmente hermanos colombianos y peruanos puedan venir para acá. Son algunas de las cosas que estamos pensando desde el Parlamento Andino en este momento. ¿Por qué el Parlamento Andino es muy importante, pero no es tan promocionado ni difundido? Las personas no saben por qué es, para qué llegan. Otras personas dicen, no, solo va a ocupar un puesto más ahí como farandulero. No debería ser así, deberían ser muy responsables todas las personas que van allá. El problema es que el Parlamento Andino, como decía al inicio de la entrevista, las resoluciones que toman no son obligatorias para los países, pero esas son condiciones que ya no dependen de nosotros, digamos, los candidatos. No, por ejemplo, en la Unión Europea, el Parlamento Europeo sí son obligatorios para los países miembros de la Unión Europea. Son las cosas que deberíamos seguir fortaleciendo, pero no significa que no puedan repercutir las decisiones que se toman en este Parlamento en positivo para los diferentes países. Entonces, quienes vayan allá tienen que pues, ir a trabajar, ¿no? Esa es la misión. Y en particular, a la gente de la Revolución Ciudadana, yo creo que cuando nosotros nos comprometemos en algo, lo cumplimos, y el pueblo de Santa Elena lo sabe, ¿no? Yo creo que las obras que se hicieron acá, que dejó el legado de la Revolución Ciudadana, están ahí, el pueblo las recuerda, y saben que de venir la Revolución Ciudadana, que con el voto popular será así, saben que otra vez vendrán obras. Entonces nosotros cuando nos comprometemos lo cumplimos, ¿no? Esa es nuestra carta de presentación. Y hay un mecanismo para que sea obligatorio, y ahí sí les paran bola, porque si no van a decir, puede ser que no, o sí, como usted me dice, como pasa en la Unión Europea. Por eso es que sí les paran bola y hasta les tienen miedo. Así es, tienes razón. Claro, ahí ya son decisiones que tendrán que tomar los presidentes en cumbres y ponerse de acuerdo, ¿no? Pero no como la cumbre que hizo el presidente Novita, que no vino nadie, ¿no? Pero sí, o sea, son diálogos que hay que seguir conversando para buscar justamente fortalecer a nuestros países andinos en comunidad. Y en la provincia de Santa Elena, como parlamentaria, ¿en qué se enfocaría? Más que todo que ahorita nuestra población nos va a ver. Mire, yo creo, por ejemplo, el tema de las comunas. Me parece que son temas que tenemos que debatir. El tema de las comunas, el tema de los derechos de los pueblos y nacionalidades, la protección. Recuerdo en este momento, ¿no? Sentado el gobierno de Noboa, lo primero que hicieron fue querer ir a tumbar los mangles en Olón para poner un resort que solo beneficiaba a una persona y no pensar en un beneficio colectivo. La protección, por ejemplo, a nuestros sectores más delicados, por ejemplo, como el mangle. Entonces, hay muchas cosas que podemos trabajar para Santa Elena, para el Ecuador en general, ¿no? Para la Amazonía, para el país en general. Otra situación, sabemos que la provincia es turística. ¿Les conviene o no nos conviene una cárcel o dos? Cambiando de tema, me parece súper interesante la pregunta, ¿no? Y yo creo que eso es lo que nos debatimos el 9 de febrero. Mientras que el presidente Noboa quiere traer 2 cárceles, no es suficiente con una, 2 cárceles a una provincia turística, cárceles de máxima seguridad, que obviamente van a perjudicar a la provincia de Santa Elena, porque ¿quién va a querer ir donde hay 2 cárceles, donde están los máximos capos de los grupos de delincuencia organizada? ¿Quién va a querer ir a esa provincia? Entonces le haría un tremendo daño a la provincia una cárcel más. Entonces yo apoyo a todos los ciudadanos que han rechazado la construcción de esa segunda cárcel. No, es realmente grave. Imagínense, en un lugar tan delicado, Anconcito, es muy delicado, además el lugar donde quieren instalar. Entonces, mientras nosotros proponemos que, por ejemplo, se reactive el aeropuerto
para que Santa Elena potencie su trabajo turístico, ellos lo que proponen es otra cárcel. Eso es absolutamente injusto con nuestro pueblo. Eso es lo que nos debatimos. Apagones, 10, 12 horas de apagones, 14 horas de apagones, o interconexión regional. O un plan que lo construimos en conjunto con la compañera Luisa González. El plan genera que es recuperar nuestro parque termoeléctrico. Aquí en Santa Elena, la Revolución Ciudadana hizo la central Santa Elena 2, la central Santa Elena 3, y así a nivel nacional, ¿no? Givino, y con nuestras Jaramijó, centrales también damos Huancopolo. electricidad a Guayaquil. Yo que me quedé como Sí. locos, nosotros somos Sí. unos locos. Pero ¿cuál es el problema? No, el problema es que 3 gobiernos no invirtieron en el sector eléctrico del país, no pusieron a punto el parque termoeléctrico. Por eso digo yo, o seguimos con los apagones de Novoa, que es el continuismo, que es más de lo mismo, o vamos a un cambio. Fortalecer ese parque termoeléctrico que tenemos, que funcione a punto, invertir en esta interconexión regional, ir a la construcción de grandes hidroeléctricas como la hidroeléctrica Cardenillo y la hidroeléctrica Río Santiago de 2.400 megavatios, utilizar la potencialidad que tiene Ecuador, energía solar, energía eólica, energía hidroeléctrica, la fuerza de nuestros ríos. Entonces, ¿qué ha planteado Luisa González adicionalmente? Por ejemplo, un plan familiar de paneles solares para que la gente comience a tener su energía con estos paneles solares, pero con crédito muy, muy blando, de tal manera que lo que tú pagabas a la empresa eléctrica, ya no se lo pagas a la empresa eléctrica, sino que vas pagando tu panel solar. Cuando termines de pagar tu panel solar, ya no pagas nada. Básicamente pagarás alumbrado público, el servicio de recolección de basura y nada más. Es decir, es una disminución ostensible de lo que en este momento gasta la familia ecuatoriana en electricidad. Nosotros estamos planteando un plan para que 100.000 personas se unan a este plan solar familiar, como lo hemos denominado, y ahí habría un ahorro de 300 megavatios. Entonces, esa es la diferencia. Apagones o un plan. El plan genera que nos va a permitir nunca más tener cortes de energía y revivir a ese gigante energético que es Ecuador. Con los paneles, sabemos que los paneles son más baratos en cambio que las baterías. Almacenar la energía es demasiado caro, pero ¿cómo se los podría almacenar? Vendiéndosela a las empresas eléctricas y que ellos sí tengan esos almacenamientos. Y la gente podría también hasta tener un dinerito extra para sus casas. Bueno, en realidad el plan que estamos planteando es completo, es con baterías. Porque esos son los más caros. Por supuesto, entonces la idea es un plan completo con paneles, sus baterías, sus convertidores, de tal manera que, digamos, 2 días no estás en tu casa y esos 2 días estás entregando desde tu casa energía al Sistema Nacional Interconectado y ese día estás cobrando algo por esa energía que estás entregando. Entonces, lo promocionaremos este plan, pero es muy importante porque imagínense que con 100.000 familias que se unen a este plan estamos ahorrándole 300 megavatios a todo el sistema eléctrico ecuatoriano. ¿Cuál fue el déficit? El déficit fue de 2.000 megavatios. 2.000 megavatios, imagínate. No le dan mantenimiento al parque termoeléctrico y lo único que hace Novoa es traer una barcaza que da 100 megavatios. Y todavía se atreve a decir que él ha hecho una gran gestión. No es así, no es así. Ciudadanos de Santa Elena, ciudadanos peninsulares, no tenemos apagones solamente porque está lloviendo. Solamente porque está lloviendo es que se fueron los apagones. Novoa lo que ha hecho en efectivo es traer una barcaza que nos da 100 megavatios. Pero el déficit es de 2.000. Si ese señor continúa, tendremos apagones en abril. Esa es la realidad. Por eso el pueblo ecuatoriano requiere un cambio rotundo, un cambio total, un cambio de verdad. Más de lo mismo, continuismo es Novoa. Y el cambio es Luisa González. Él nos propone cárcel, nosotros reactivar ese aeropuerto para que Santa Elena se convierta en la potencia turística que tiene, ¿no? Una provincia turística hermosa, bella de nuestro país. Como dato ya, que no lo digo yo, lo dice el INEC, Santa Elena es la tercera provincia más pobre del Ecuador, referente desde que nosotros tuvimos el primer pozo petrolero, que deberíamos ser la más rica del Ecuador. ¿Por qué? 17 años que somos provincia y todavía nadie nos saca. Y quieren hacer una cárcel, pero no tenemos buenos hospitales y no tenemos el insumo y se nos mueren las personas. Imagínate, ese dato es muy triste, ¿no? Yo recuerdo, por ejemplo, cuando se hizo el subcentro de salud en Ancón, justamente,
producto de esas regalías del petróleo que salen de acá, de Santa Elena, con el programa, con la empresa pública Ecuador Estratégico. No, se crea una empresa que se denominó Ecuador Estratégico. Recuerden, los que nos están viendo y los jóvenes, más jóvenes, pueden googlear y ver Ecuador Estratégico, cuántas obras se hicieron de las utilidades del petróleo en Santa Elena, como una devolución a todo lo que Santa Elena le aporta al país. Tenemos aquí una refinería que causa contaminación. Santa Elena, pues también produce poco, pero algo Una refinería dentro de la ciudad que es peligroso. Así Pasa es. algo y se va la libertad, parte de Salinas y parte de Santa Elena. Entonces, tenemos que devolver algo a las provincias que le han entregado tanto al país, y por eso se crea esta empresa, Ecuador Estratégico, y con esta empresa se hacen obras a nivel nacional, pero en particular en las provincias que justamente entregan petróleo, Esmeraldas, o hay un oleoducto, o hay una refinería, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el proyecto Monteverde también es un proyecto importante, son proyectos estratégicos, había que invertir, y a través de Ecuador Estratégico se hacen subcentros de salud y tantos proyectos que se hacen aquí en Santa Elena, en la Amazonía, las comunidades del Milenio, en la Amazonía, agua para Sucumbíos, agua para Orellana, escuelas del Milenio en Sucumbíos, en Orellana, en Pastaza. Se hacen más de 1000 obras en la época de la Revolución Ciudadana, justamente como compensación por todo eso que ciertas provincias le entregan al país con referencia a los sectores estratégicos, petróleo, hidroeléctricas. Esas provincias merecen que algo se les devuelva de lo que entregan. Por eso es que aquí también hubieron obras de Ecuador Estratégico, y mucho de eso volverá de la mano de Luisa González, que tiene un plan, ¿no? Plan genera, plan impulsa, plan protege para todo el tema de seguridad. Según usted y sus análisis, ¿cómo se lo puede sacar al país adelante? Mire, tenemos 3 gobiernos que han apostado por medidas de corte de derecha, por medidas neoliberales. ¿Y qué es esto de medidas de derecha y medidas neoliberales? Es recortar el tamaño del Estado. Tú escuchas, normalmente hasta preguntan los periodistas, es que tenemos un déficit fiscal muy alto, y se enfocan en achicar el tamaño del Estado, pero no están pensando que cuando achican el tamaño del Estado están quitando servicios al país. Entonces, ¿qué hizo Moreno? Quitó presupuesto de seguridad. Entonces, lo que estamos viviendo empezó cuando Moreno le quitó presupuesto a la seguridad, dejó la policía en soletas, dejó destruir los VCs, los UPCs, los ECUs del país. Ahí empezó el problema, y además también pactó con las bandas, hay que decir las cosas como son, permitió que las cárceles, los pabellones de las diferentes cárceles sean tomados por las diferentes bandas. Por eso es que vinieron luego las matanzas entre ellos. Le quitas presupuesto a todos estos sectores, destruyes la institucionalidad, y luego tenemos todos los problemas de que no hay medicinas en los hospitales, tenemos el problema de inseguridad gravísima que estamos viviendo, tenemos el problema de que más de 100.000 niños no van a las escuelas. ¿Cómo cambias esta realidad? Invirtiendo en el pueblo ecuatoriano, poniendo los recursos otra vez en seguridad, poniendo los recursos otra vez en salud, en la construcción de más subcentros de salud, de más hospitales. ¿Por qué? Porque la inversión pública jala la inversión privada y crea un círculo virtuoso. Cuando yo invierto, construyo una escuela, un hospital, una hidroeléctrica, un puerto, un aeropuerto, todo eso me genera trabajo y la gente tiene recursos para gastar, y empieza un círculo virtuoso de la economía, y la economía crece. Por eso el presidente Correa dejó una economía creciendo, por eso creció el tamaño de la economía. La inversión pública es fundamental porque te ala esa inversión privada, que sí la necesitamos, que jamás hemos hecho de lado la inversión privada en los sectores eléctricos del país. Es posible la inversión privada también, la necesitamos, es deseable. Por eso también, por ejemplo, hubo mucha preocupación del gobierno de la Revolución Ciudadana por llegar a acuerdos comerciales. Es la Revolución Ciudadana que llega al acuerdo comercial con Europa, y podemos exportar nuestros productos. ¿Por qué es tan importante exportar? Porque los dólares ingresan a la economía. Cuando tú exportas y vendes tus productos, ingresan dólares a la economía. Entonces, ¿qué hacer? Apostar por quien sí quiere invertir en la familia ecuatoriana, en el pueblo, para que nuestro país vuelva a salir adelante, para revivir Ecuador. Eso es lo que necesitamos, inversión pública en la gente. ¿Qué está pasando? Para cerrar la pregunta, ¿qué está pasando en este momento? Los recursos, lo del IVA, todo lo que cogen,
se dedica a pagar deuda externa. Eso es lo que hizo Moreno, eso es lo que hizo Lasso y eso es lo que está haciendo Noboa. Entonces, ¿cómo crecemos si lo que se recauda lo dedicamos para pagar deuda externa y ponemos en el último piso el pueblo ecuatoriano? Así no vamos a crecer. Entonces, es fundamental un cambio. Es fundamental un cambio. Noboa es más de lo mismo. Noboa es el continuismo de Moreno y Lasso. Necesitamos un cambio y ese cambio es Luisa González como presidenta de la República. ¿Y usted ya en la parte de campaña ve que el pueblo ecuatoriano sí los está respaldando? Hay mucho cariño del pueblo ecuatoriano, hay mucho cariño por la compañera Luisa González. Sin embargo, es nuestra obligación seguir difundiendo y por eso agradezco tu entrevista, porque a través de estos medios seguimos difundiendo el plan de Luisa, el cambio que queremos. Queremos revivir Ecuador, queremos esa patria que sonreía. En este momento tú sales con tu familia a comer algo, a tomar un helado, a comer un encebollado, a comer un ceviche y te da miedo. Te da miedo de que hay una balacera y algo le pase a tu familia. Ya no estás en paz. Queremos recuperar la paz. Queremos que nuestros niños no sean presa fácil de los grupos de delincuencia organizada, si no estén en las escuelas. Queremos que nuestros jóvenes estén estudiando en los colegios, en las universidades, o estén haciendo deporte, o estén haciendo cultura. No podemos permitir que nuestros niños y nuestros jóvenes sean presa fácil de esos grupos de delincuencia organizada. Queremos un país feliz, desarrollándose, unidos, que nos sentamos orgullosos otra vez de ser ecuatorianos. Entonces, eso es lo que tiene que decidir el pueblo ecuatoriano. Si seguimos con lo mismo, si votamos porque haya una cárcel en Santa Elena o si votamos porque Santa Elena sea una provincia potencia turística del Ecuador. Queremos un país feliz, desarrollándose, educado, con salud. Eso es lo que queremos para nuestra patria y yo siento que la gente nos recibe con mucho cariño, pero nosotros seguimos humildemente difundiendo las 3 propuestas de Luisa González, que son los 3 planes: el plan Genera, el plan Impulsa, el plan Protege, donde vas a encontrar todo esto que hemos hablado el día de hoy. Para cerrar el podcast, algo que yo no le haya preguntado, pero le quiere decir a las personas que nos están viendo. No, mi cariño, este es un año, hemos tocado fondo, mucho de lo que escuchamos, ¿qué es lo que nos dicen? ¿Qué es lo que nos dicen? Pues los que no quieren que regrese el progreso al país, dice que no regrese Correa, sí, no quieren que regrese el progreso, eso es lo que nos están diciendo. ¿Qué dicen? ¿No? Que la Revolución Ciudadana pactó con los narcos. Yo le digo al pueblo de Santa Elena, al pueblo peninsular, que ya no sigamos creyendo mentiras. Es la Revolución Ciudadana la que mete a la cárcel a los líderes de los grupos de delincuencia organizada. Pueden los jóvenes investigar un poquito y tendrán las fechas exactas en donde cada uno de esos cabecillas fueron capturados. ¿Quiénes los liberan? ¿Quiénes los liberan? Y eso nos tiene que indignar profundamente. Los liberan en el gobierno de Moreno, en el gobierno de Lasso y en el gobierno del señor Noboa. No los liberan, pero se les escapa, ¿no? ¿Qué cosa, no? Entonces, ¿quiénes son los que han permitido que tengamos estos niveles de inseguridad? Ellos, cuando permitieron estas liberaciones, cuando le quitaron presupuesto al sector seguridad. Yo les doy 2 datos. Con la Revolución Ciudadana, los homicidios por cada 100.000 habitantes llegaron a 5.8. Con Moreno, Lasso y Noboa, llegaron a 45 homicidios por cada 100.000 habitantes. Durán, la ciudad más peligrosa del mundo. Antes nos conocían como el jaguar latinoamericano. Nuestros jóvenes salían a las mejores universidades del mundo a estudiar. Ahora nos conocen como el narcoestado, el país que exporta droga en contenedores de banano. No queremos eso para la patria. No queremos eso para la patria. Entonces, lo que pido es reflexionar mucho sobre las propuestas, continuismo o cambio. Esa es la disyuntiva y pido que todos los ecuatorianos, los ciudadanos de la península, votemos con mucho amor por la patria, con mucho amor por nuestras familias, básicamente. Gracias a todas las personas que nos están escuchando. No se olviden de comentar, de poner me gusta y compartir el video para que llegue a más partes del Ecuador y al mundo entero. Ecuador elige un espacio para cualquier candidato de cualquier rama. Somos la única prensa libre de la provincia de Santa Elena y así nos vamos a mantener. Muchas gracias, Sofía. Un abrazo.